Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermana Jennifer Acosta. Estamos aquí con nuestra segunda entrega, gloria a Dios, del video anterior de cómo opera el espíritu de Pitón. Bienvenido a tu espacio Excelencia Cristiana Televisión. Gloria a Dios. Como ya todos habíamos escuchado en la primera parte de cómo opera este espíritu, vamos a la segunda parte para casi finalizar, porque hablar de este espíritu es algo muy profundo, tiene mucha parte donde podemos cortar, donde nosotros podemos aprender que más adelante vamos a ir dando más, conociendo más de cómo opera este espíritu de Pitón. Gloria a Dios. Por lo tanto, vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor, leída en el libro de San Lucas, su capítulo 4, versículo 14. La palabra del Señor será leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Continuamos en el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, que decía: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sacar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tus palabras. Tus palabras, Padre amado, que han sido leídas en esta hora. Atamos, Señor, y reprendemos toda obra de las tinieblas. Enviamos todo demonio, todo principado al infierno sin retorno alguno. Todo lo que se levante, Dios mío, se levantará en contra de ti, Señor, no en contra de mí. Padre, te pido que me ayudes a predicar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén. Como en el video anterior estábamos hablando acerca del espíritu de Pitón, sabemos que el espíritu de Pitón es un espíritu maligno y pagano que imita al espíritu de profecía. Y leímos en Mateo 24, versículo 24, que en los últimos tiempos se levantarían falsos cristos, o sea, falsos profetas que engañarían, así si es posible, a los mismos escogidos. Por lo tanto, este demonio o espíritu se introduce dentro de las iglesias, se introduce también en los lugares para poder dar falsas profecías y para poder operar, para destruir ministerio, para acabar tu economía, para destruir familias. Y este espíritu se deriva en varias áreas. Gloria a Dios. Pero también hablaba acerca de este espíritu, y es que este demonio tiene una historia. Vamos a conocer la historia de dónde sale este demonio. También habíamos hablado que era un espíritu de adivinación. Es el mismo demonio que opera en la hechicería, en el ocultismo, en estas áreas oscuras. Gloria a Dios. Y se le llama espíritu de Pitón ya aquí adentro. Gloria a Dios. Vamos a ver la historia del espíritu de Pitón. Dice: en la mitología griega, Pitón era una serpiente que moraba en las cuevas del monte Parnaso y que fue asesinada por el dios griego Apolo, Dios con D pequeña, quien luego funda el sagrado oráculo de Delfos, tomando su control a través de los guardianes de Pitón. Escuche bien esto, guardianes de Pitón. Este demonio, como ustedes pueden notar en sus historias, no opera solo. No, sino que también tiene guardianes. ¿Cuáles son estos guardianes? Ella tiene guardianes de pitonisas y guardianes de pitonizos. A las pitonisas les son llamadas sacerdotisas.
Y los pitonizos operan con varios tipos de magia para poder operar en este ámbito. Como pueden saber, le contaba en la primera parte que a este demonio de Pitón, en la mitología griega que se adoraba, porque es una mitología pagana. O sea, el espíritu de Pitón tiene personas que especialmente adoraban a este demonio, le hacían sacrificios y le hacían holocausto. Y como ustedes pueden ver en el primer video, también hablábamos de que Jehová de los ejércitos se negaba completamente a que se hicieran sacrificios, incluso de hijos, que en ese tiempo se hacía sacrificio de niños. Se hacían sacrificios de niños para ser entregados a estos tipos de demonios. El espíritu de Pitón es representada como una serpiente y este espíritu no opera solo. Y según dice que había un dios con D pequeña, que era un dios griego que ellos también adoran, que son los mismos, son demonios, que se llamaba Apolo, que la había destruido, y que había un lugar llamado Parnaso, y aquí también habían puesto oráculo. Como muchas veces en los tiempos antiguos se usaban los oráculos. Los oráculos era lo que decían, las cosas que venían, que había de pasar. Era como, vamos a decir, como un ojo en la tierra. Entonces, todas estas cosas se deriva a algo negativo, se deriva a una fuerza oscura, porque así opera este demonio, bajo una influencia y bajo una fuerza oscura. Pero como podemos ver en la lectura que nosotros acabamos de leer, Jesús se identifica y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero el espíritu de Pitón, cuando adivina, no dice quién lo envió, ni cómo lo envió, sino que nada más da la profecía. Entonces aquí se entra en lo que es la adivinación. En ocasiones podemos ver que el que opera bajo influencia del espíritu de Pitón no está seguro que fue Jehová que le habló. No está seguro que fue él, sino que dice, no, yo vi esto y esto y lo otro, pero tú tienes que identificar quién te está hablando. Por lo tanto, Jesús decía, el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que el que está operando bajo la influencia demoníaca de un principado de esta magnitud no se identifica. Pero Jesús siempre identificaba. Y en la mitología griega, este espíritu de Pitón no opera solo. O sea que cuando lo vemos en la actualidad, el que está operando bajo un espíritu de Pitón tiene a muchas personas bajo su dominio, que operan junto con ellos, porque operan bajo poderes maléficos, bajo poderes malvados. Y todo es para poder destruir todo lo que es de Dios. Este espíritu inmediatamente ve algo de Dios, lo identifica. Te preguntarás cómo. Claro, este espíritu ve que hay algo de Dios porque los demonios se someten al Señor. Los demonios conocen a Dios y tiemblan ante la voz de Dios. Y conocen cuando alguien es de Dios y cuando alguien no es de Dios. Y por lo tanto, por eso este espíritu tiene tanta influencia. También el espíritu de Pitón suele operar en las iglesias, en todo el ámbito. Ustedes ven también que viene este espíritu relacionado con el espíritu de Jezabel, con el espíritu también que habla de la ramera, cuando habla de que esta ramera pone a los hijos de Dios a fornicar, pone a los hijos de Dios a adulterar, porque este demonio también tiene una cierta influencia o un cierto mandato, o va de la mano, porque los demonios no trabajan solos, o van de la mano con este mismo espíritu de Jezabel que opera dentro de las iglesias. Entonces, el espíritu de Pitón no trabaja solo. Y quien trabaja bajo la influencia del espíritu de Pitón, o las personas que trabajan bajo esta influencia, especialmente si son mujeres, se le llaman pitonisas. ¿Qué son las pitonisas? Las pitonisas también se pueden simbolizar como las sacerdotisas. Y también que son las sacerdotisas. Mayormente las sacerdotisas se mencionan como que son servidoras y esposas de Satanás. Escucha bien esto. O sea que en pocas palabras te está diciendo que una pitonisa es como quien dice la mujer del diablo, que el Señor la reprende en el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver qué dice de la pitonisa. Dice, la pitonisa, sacerdotisa,
cualquier mujer supuestamente poseída por un espíritu de profecía, una bruja o un espíritu familiar, Oye lo que está diciendo, cómo opera este espíritu. Este espíritu opera bajo un espíritu de profecía. Bajo un espíritu de profecía. Por ejemplo, una persona que venga y te profetice bajo la influencia de este demonio. Por ejemplo, te diga, tú no duras este año. Son profecías falsas y profecías contrarias que están tratando de matar tu diseño. Entonces, este espíritu viene y profetiza esa palabra cobra vida. Y ya tú entonces al año que entra, porque tú dices que fue una profecía que se fue dada, entonces te toca. Hay que tener mucho cuidado con este espíritu de pitonisa, porque este espíritu de pitonisa no ora. La persona que está bajo este espíritu no ora, no ayuna, no busca discernimiento de parte de Dios, sino que este demonio, todo lo que está influido es para manejar, para tener dominio, para tener poder, para tener autoridad sobre las cosas de Dios, pero no tiene nada que ver con Dios. Las personas mayormente, hay personas que han pactado y que han hecho sacrificios para que este espíritu se pueda mover con ellos. Gloria a Dios. También tenemos el pitonismo. El pitonismo opera con el hombre porque también no es la mujer, porque opera bajo influencia de profecía. También hay hombres que operan bajo el espíritu de adivinación, bajo este espíritu. El pitonismo es adivinación, agorero, augurio, sortilegio. Uno que ve la suerte, que ve los cristales o astrólogo. Mayormente estas personas que operan bajo este espíritu son las personas que ven la astrología, que son agoreros, que por ejemplo andan con cierto misticismo o ciertas cosas que se inclinan hacia la adivinación oscura, oculta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este espíritu, porque este demonio no te va a hacer crecer. Este espíritu va a tratar de matar todo lo de Dios que tú tengas dentro de ti, profetizándote una supuesta verdad porque te la afirma o te la pinta. Mayormente estos espíritus se destruyen con ayuno y con oración. Y cuando tú lo descubres, este espíritu mayormente suele hacerse la víctima. Estos espíritus suelen hacerse la víctima o identificar y garantizar que lo que están diciendo viene de parte de Dios, cuando en verdad no viene de parte de Dios. Jesús mismo, cuando daba una palabra, identificaba de dónde venía la profecía. O sea que cuando a ti vengan a darte una profecía de parte de Dios, tienes que identificar de dónde viene la profecía. En una ocasión Dios me habla y me dice, estoy orando, y me dice, Jennifer, ¿por qué esta persona se para en el altar y sabe que está mal? Se para, sabe que ha hecho, sabe que ha fallado contra mí y se para en el altar. Y yo le digo, Señor, ¿por qué usted me dice eso? Y me dice, Jennifer, ve y dile, así te dice Jehová. Me dice Dios, ve y dile, se identifica, así te dice Jehová. Dile que ella sabe que se está subiendo, o él sabe que se está subiendo, no voy a decir el género, que se está subiendo en el altar y no está bien conmigo. Entonces, aquí se da, vamos a decir, un mandado de parte de Dios. Pero vamos a decir la parte del espíritu de Pitón, cuando va donde ti, te dice, no, porque tú estás mal, tú no estás haciendo nada de parte de Dios. Y empieza a decirte cosas que no vienen en fundamento con lo que Dios está diciendo, porque Dios es quien revela lo oculto. Dios es quien revela lo profundo de Él. Pero ya cuando Dios te identifica y te garantiza, que te dice, así te dice Jehová, ve y lleva la palabra que yo te digo, y tú vas y lleva la palabra que Dios te dice, entonces esa palabra se confirma y se garantiza a quien se le está dando esta profecía o esto que estaba aconteciendo en la vida de esta persona. Dios lo confirmó, porque al tiempo la persona acogió la palabra porque sabía que estaba mal.
acogió la palabra, aunque la palabra era un poco dura, pero iba con el diseño que ella estaba viviendo en el momento, o con el diseño que se pensaba que iba a vivir después. Pero el espíritu de Pitón no tiene ninguna base, no tiene ninguna base profética, sino que lo que te dice está bajo una base como a punto de caerse, como una base como que si sí o si no. Es como algo entre la confusión. Entonces, este espíritu viene a confundir, este demonio viene a destruir, viene a matar los ministerios. Incluso en las redes sociales hay personas que se ven, que le están viendo como el ministro y están operando bajo este espíritu de adivinación. Están operando bajo este espíritu que está influyendo la vida incluso de muchos. Tiene a muchas personas esclavas. El propósito de este demonio es llevar a las almas al infierno. Es llevar a las almas al infierno y tenemos que tener mucho cuidado. Porque Jesús nos enseña y nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El espíritu de Pitón para nada va a querer sanarte, va a querer levantarte. Si va a hacer alguna manifestación de alguna obra o de algún milagro, es para atar tu vida y para atar tu alma. Mayormente el espíritu de Pitón odia la profecía. Este demonio odia completamente la profecía. No va con la profecía que vienen de parte de Dios. Porque la función de este demonio es matar la profecía de Dios. Es matarla. Porque es algo contrario a lo que es de Dios. O sea, influida por un demonio, por una fuerza demoníaca que le trae información sobrenatural del mundo oscuro. Porque el mundo oscuro busca información. Busca información de los hijos de Dios. Ellos conocen todo el terreno de los hijos de Dios. Sí, ellos lo conocen. Entonces, a diferencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a construir. Te va a construir. Viene a levantar a los de espíritu quebrantado. Pero el espíritu de Pitón, aunque te haga el milagro, te va a destruir. Te va a destruir porque lo que quiere es tener un dominio y una autoridad sobre ti. También muchas veces el espíritu de Pitón hace que se pierda la visión. Cuando un líder pierde la visión en la iglesia, que está parado en los altares, que pierde la visión de Dios, mayormente este espíritu suele poseer también a líderes, pastores, diáconos y personas que están muy bien posicionados en un altar. Por eso a veces tú ves que hay ya líderes de esta magnitud que se roban la gloria de Dios. Cuando se están robando la gloria de Dios, está operando espíritu de Pitón. Yo recuerdo que en una ocasión, en un tiempo, estábamos en la iglesia de nosotros y hubo una persona que dijo que ya no iba a haber más profecía, que no se profetizara más, que ya nadie soñara. Entonces, yo con el pasar de los tiempos, voy entendiendo cuáles son las características o las manifestaciones de cómo operan este espíritu. Y me doy cuenta que si un líder o un hijo de Dios no quiere que se sueñe en una iglesia o que Dios hable en una iglesia, es porque está operando bajo el espíritu de un pitón. Es porque está operando bajo el espíritu de un espíritu de adivinación. ¿Tú me entiendes? Porque está sacándolo de Dios, de la iglesia. Está sacándolo del Señor de la iglesia. Este espíritu quiere sacar todo lo de Dios y quiere poner todo lo que impone Él. Oprime al Hijo de Dios. Mayormente, si una persona está bien en el Espíritu, en el Espíritu Santo, el espíritu de Pitón le va a profetizar que está mal. Y por eso toma a los líderes. Por eso toma a los líderes. Por eso cuando un líder que tú entiendes que está bien te profetiza, no, tú estás mal. Tú estás bajo espiritualmente. Tú no estás haciendo esto. Tú no vas a hacer lo otro. Entonces, este espíritu de Pitón que está dentro de este cuerpo va y ataca tu vida espiritual. Y por eso tú nunca puedes levantarte. Tú puedes hacer todos los ayunos que tú hagas. Puedes hacer todas las oraciones que tú hagas. Y cuando este espíritu de Pitón profetiza a tu alma o tu espíritu,
entonces suele ser atacado por este tipo de demonios. Entonces, por eso, la operación de este demonio es muy fina en las iglesias. Mayormente uno no se da cuenta. No se da cuenta. Y en ocasiones, este mismo demonio suele acusar a los verdaderos profetas de Dios, diciendo que son adivinos, que Dios no le está hablando. Cuando tú ves estos tipos de manifestaciones en una iglesia y tú conoces tu diseño y el líder no está caminando bien y lo que quiere es destruir, o cualquier persona que esté a tu alrededor está operando bajo la influencia de esta serpiente, porque es una serpiente. El espíritu de Pitón es una serpiente. Hay un demonio que opera, que tira con esto. Este espíritu mayormente opera como, vamos a decir, con un veneno mayor. Cuando este espíritu logra darte una palabra, te envenena la vida, te envenena el espíritu totalmente. Sí, porque es una serpiente, te envenena. Entonces, cada uno de nosotros debemos de identificar calmadamente este demonio. Y mayormente suelen acusar a las personas que son libertados sacadas de lugares que Dios me sacó a mí. Yo he tenido personas que me han acusado de que yo operaba bajo este espíritu de Pitón, pero no. Yo sé que no operaba bajo este espíritu de Pitón porque cuando Dios me habla y me dice, me da a identificar quién es que me está hablando. Así como Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Los profetas de la antigüedad, cuando Dios venía a hablar con ellos, decía, y el Espíritu de Jehová, o sea, y en el Espíritu vi la mano del Señor venir sobre mí y sacarme y mostrarme estas cosas y estas cosas. O sea, identificaban quién le estaba mostrando. Pero el espíritu de Pitón no identifica quién le está mostrando. ¿Por qué? Porque le está mostrando una entidad oscura. Entonces, tenemos que tener claro de cómo opera este demonio. A mí, el Señor me dijo en el principio, Jennifer, no todo el mundo te va a profetizar a ti, porque yo voy a hablar contigo. Y me dice, yo escogería a las personas que van a hablarte, que van a ir a hablarte y a decirte palabra de Dios, sea de corrección o sea para bendecirte con algo. Cuando una persona viene a profetizarme bajo un espíritu de adivinación o de Pitón, vamos a decir que es el mismo espíritu, yo me doy cuenta. ¿Por qué? Porque va muy contrario a lo que yo soy. Va muy contrario a lo que se dice de mí en el reino de los cielos. Porque una persona que sabe que está mal y vienen a profetizarle bien, es porque hay una operación de un espíritu demoníaco. Por ejemplo, hay una persona en fornicación y la persona le está diciendo, no, tú estás bien, tú no estás en fornicación, sigue así hacia adelante. ¿Quién está operando ahí? Está operando un demonio, está operando un espíritu. ¿Para qué? Para que la persona siga haciendo lo que está haciendo. También hay algo que usa mucho este demonio, que a las personas que están bajo la influencia de fornicación y adulterio y están mal delante de Dios, en pecado delante de Dios, este demonio hace una mayor manifestación. Si hay puertas abiertas en la iglesia, si no hay profeta de Dios en la iglesia, y le hace una mayor manifestación para hacerle entender que él es Espíritu de Dios. Hay en iglesia que en vez de danzar el Espíritu Santo, están danzando los espíritus de Pitones. Están danzando los demonios. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay una persona que está invitada y opera bajo este espíritu de Pitón y está predicando y empieza a profetizar y los que están abajo danzan, garantizando que es el Espíritu de Dios que está profetizando, inmediatamente con lo que operan el espíritu de Pitón que está en la cabeza, entonces envía espíritu de pitoniza y envía espíritu de pitonizo. Entonces el ambiente de la iglesia, en vez de ser un ambiente de Dios, se crea un ambiente de demonio, demoníaco. Donde está operando, que el Señor reprende en esta hora, estos demonios de Pitón en la iglesia, que están danzando, y tú ves que empieza todo el mundo a profetizar. Ahí se metió el diablo.
ahí el diablo empieza a operar. Que tú ves, por ejemplo, uno está profetizando allá y viene de repente y todo el mundo empieza a profetizar y se arman como este desorden. Ahí está operando un demonio que está influenciando, que el Señor lo reprende en esta hora, que está influenciando a las personas y mayormente coge a las personas que tienen puertas abiertas en el momento. Por eso hay que ser muy delicado con los altares. Con la profecía hay que ser muy delicado. Porque cuando el Espíritu de Dios vino sobre Jesús y Dios, el Señor, hablaba por medio de Jesús, Jesús no iba a matar a nadie. Jesús venía a restaurar. Jesús venía a levantar a los paralíticos. Jesús venía a darle vida a los quebrantados. Pero este demonio no viene a dar nada bueno, no. Este demonio viene a destruir. Este espíritu viene a matar, que el Señor lo reprende en esta hora. Entonces todos tenemos que darnos cuenta cuando hay un espíritu de pitón operando dentro de la iglesia. Y mayormente este espíritu va mucho a muchas cosas, se mete en todo lo de Dios. Se mete en todo lo de Dios, pero tú no lo vas a identificar. Tú no lo vas a identificar porque esté en todo lo de Dios, no. Tú lo vas a identificar con que la profecía que está dando no viene de parte de Dios. Te está adivinando. ¿Cuál es la otra forma que tú lo puedes identificar? Este espíritu de pitón sabe moverse de casa en casa para destruir, porque va destruyendo familias. La operación de este espíritu no solamente es en la iglesia, sino que es también en las casas, en los hogares. En los hogares. Entonces este espíritu también introduce división. Entonces todos tenemos que darnos cuenta cuando hay un cierto espíritu operando. Y no es de que tú te vas a levantar a acusar a una persona de que está operando con un espíritu de pitón, porque ten cuidado. Si es el espíritu de Dios que tú estás acusando comparando con este demonio, puede haber mucho juicio por esto. Hay que tener cuidado cuando acusamos a un profeta de Dios, porque hay que identificar. Lo vimos con el profeta Eliseo, cómo profetizaba y cómo la palabra del profeta Eliseo dada por Dios se cumplían. Pero la palabra del espíritu de adivinación no vienen al cumplimiento, vienen a destrucción. O sea, nada que venga a destrucción viene de parte de Dios. También el espíritu de pitón opera que no le gustan los matrimonios. No le gustan los matrimonios, no le gusta la unión, en nada de estas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado bajo la identificación de estos espíritus porque no trabajan solo. En la mitología griega se dice que este espíritu fue destruido y que se le había hecho templo. Se le había hecho templo en estos lugares, pero que había sido destituida. Luego más adelante en la historia se ve que un niño viene en forma de pastor con una oveja y profetiza sobre ese lugar y ese templo es cambiado. Pero este demonio todavía sigue operando bajo estas influencias. Estos demonios operan en el mundo espiritual en muchos lugares, en muchas iglesias, no solamente afuera, sino que también opera dentro del evangelio. Así que hay que tener cuidado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Ya hemos finalizado en este video. Esta fue la segunda parte. Si quieres escuchar más, pues entonces podemos dar más parte conociendo cómo opera este demonio. ¿Qué hace? ¿Cuáles son las cosas que hace? Y yo he visto operar este demonio en ciertos lugares. Gloria a Dios. Pero le damos glorias y honra a Dios porque Él nos permite ver antes de tiempo las cosas que pueden venir a hacernos daño y destruir nuestra vida espiritual. Así que ahí donde tú estás, si algún espíritu de pitón te profetizó, vino con adivinanza a tu vida, vamos a atar y reprender toda adivinanza, todo lo que quiso hacer el enemigo en contra tuya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, Señor. Te engrandecemos, poderoso Espíritu Santo de Dios. Te pido, Padre Celestial, que sea tú obrando de manera en especial y de manera poderosa. Padre, ato y reprendo toda obra de las tinieblas, Señor. Mira todo espíritu de las tinieblas, Dios, que ha venido a profetizar mentira, Padre amado. Lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Lo enviamos, Señor, sin retorno alguno, Dios,
al infierno. Padre, no recibimos ningún espíritu, Padre amado, de venganza. Mira las personas que han recibido falsa profecía, Señor, por este espíritu, que este espíritu lo ha destruido, este espíritu le ha quitado los sueños, las esperanzas, su economía, su familia, su iglesia. Padre, en esta hora yo te pido, Dios, que tú levantes a cada persona, Dios, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habló tu hermana Jennifer Acosta. Nos vemos para una próxima entrega. Hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.